Buenas tardes. El video que vamos a ver sería la parte de la primera clase de fundaciones que le hemos subdividido en dos videos. En el video anterior, subido hace unos días, desarrollamos la introducción al tema en términos generales y una clasificación. Hablamos de algunos aspectos que tienen que ver con la interacción de las fundaciones con el suelo. Hicimos una clasificación de las fundaciones en función de eran superficiales, directas o indirectas, y desarrollamos algunos conceptos para definir cuándo podían considerarse rígidas y por ende adoptar las tensiones en el contacto de suelo con la fundación con una variación lineal y cuándo dicha consideración ya no era razonable adoptarla y por lo tanto el comportamiento de la base era flexible, comportándose como una viga sobre fundación elástica. Sobre el final, planteamos una secuencia de verificaciones a realizar en términos generales para cualquier fundación superficial y desarrollamos las tres primeras: verificación de tensiones bajo cargas de servicio en el suelo de contacto, la verificación al volcamiento y la verificación al deslizamiento. En este segundo video, que pertenece a la misma clase, vamos a comenzar a desarrollar el tema de bases aisladas. Como pasos para su diseño tenemos, como oportunamente mencionamos, verificación de tensiones admisibles en contacto con el suelo, esto para el nivel de cargas de servicio, verificaciones de estabilidad, volcamiento y deslizamiento, y control de asentamientos. Todo esto fue desarrollado en el video previo. Y para cargas mayoradas, el diseño de la base propiamente dicha de hormigón, aflexión, corte, punzonado, definición de longitudes de anclaje y empalmes, etc. Y para cargas de servicio, el control de la fisuración o bien del espesor de fisuras sobre la fundación en estudio, que es más o menos importante en función, siempre es importante, pero es más relevante cuando el suelo tiene. Comenzamos entonces analizando en principio, en lo que resta de esta clase, bases aisladas. En la clase próxima comenzaremos a desarrollar bases combinadas, zapatas corridas y plateas de fundación. Entonces, con respecto al diseño de aflexión de bases que consideremos rígidas, que en principio es el enfoque, hemos predimensionado la base y hemos verificado la condición de rigidez. ¿Cómo se van a comportar bajo una acción, por ejemplo, D más L gravitatoria, una fuerza axial que se transmite al suelo? La reacción del suelo de abajo hacia arriba va a deformar la base misma como una losa en voladizo, ¿sí? Generando tracciones en ambas direcciones en la cara inferior de la base, como podemos ver. Una forma de evaluar la magnitud de esos momentos flectores y por ende de la armadura requerida es trazar líneas de rotura en las caras del tronco de columna, como la que se visualiza en la dirección de A y en la dirección de B. Tenemos que calcular la armadura inferior requerida de flexión en ambas direcciones, ahora lo desarrollamos, y verificar la cuantía mínima. Por semejanza con lo indicado en el artículo 10.5.2 de nuestro reglamento, la cuantía mínima para voladizos con alas traccionadas podríamos establecerla como 2 veces por 1,4 en megapascales por BW, el ancho del tronco de columna, por la altura útil sobre FI. Considerando que la cuantía mínima por contracción y temperatura sería 0,018 de B por H. Para evaluar el momento último en cada una de las direcciones, las superficies de rotura, como dijimos, 1 y 2,
que pasan por las caras del tronco de columna. Y, por ejemplo, la zona rayada en A incide la presión del suelo de abajo hacia arriba sobre ese voladizo que tiene en la dirección de LX, la longitud LX, ¿sí? LX sobre 2 menos C1 sobre 2. De la misma forma determinamos el momento flector actuante sobre la superficie potencial de falla 2, que sería. Asimismo, tenemos que hacer una verificación al corte en una dirección, considerando la superficie de falla a una distancia d igual a la altura útil de la cara del tronco de columna, donde la superficie rayada a la izquierda, sobre la misma actúa la presión del suelo de abajo hacia arriba y tiende a producir una fisura diagonal, y la falla que vemos a la derecha es una falla de corte en dos direcciones, denominada punzonado, en donde la columna penetra la losa. Ambas las vamos a tratar brevemente porque ya hemos mencionado corte en vigas esbeltas y punzonado, pero vamos a hacer un repaso de esos conceptos. Con respecto a la flexión, entonces, cuando analicemos una de las direcciones, F sería en este caso, la longitud con esta nomenclatura del voladizo, B el ancho. Entonces tendríamos que la reacción del suelo, Q última, por el ancho B, por la luz F por F sobre 2, sería el momento flector en la superficie de falla marcada en rojo A. A partir de ahí, diseñamos la armadura con las ecuaciones de dimensionado a flexión. En cuanto a la definición del ancho B del voladizo, en el caso que la base sea troncocónica, como en nuestro medio se suele utilizar, podemos adoptar como criterio simplificado el de la derecha, tomando un rectángulo equivalente con el ancho igual a la superficie de contacto de la base con el tronco, con una profundidad A, en lugar de la superficie trapecial de la izquierda. Abajo vemos la sección crítica A definida para flexión y la sección crítica B definida para corte en una dirección. Para bases rectangulares armadas en dos direcciones, la armadura se va a distribuir según el criterio que vamos a observar, así lo indica el reglamento, lo sugiere. Las armaduras en la dirección más larga, en la dirección L, se van a distribuir uniformemente a lo largo del ancho B. En la dirección más corta, en el caso que sea rectangular, en la dirección B, se van a concentrar sobre la faja de columna, bajo la columna, sobre un ancho B sobre 2 a cada lado. Entonces, la armadura total de cálculo, en la dirección corta B, se va a distribuir sobre la zona de la columna en función de la armadura total ASL en función del coeficiente 2 dividido beta más 1, donde beta es la relación de lados L sobre B. La restante en los lados laterales, a ambos lados. Siempre tenemos que chequear naturalmente, cubrir la cuantía mínima. Si coexisten momentos flectores con las cargas axiles, gravitatorias, y los momentos son de similar magnitud, pero diferente signo, puede resultar conveniente definir la base rectangular. Ahora, si el momento tiene un signo definido, ya sea, por ejemplo, porque es el soporte de una pared sobre la cual incide el viento, entonces sería deseable desplazar el punto de transmisión de carga de la columna de manera que la resultante de las cargas combinadas se centre con el baricentro de la base o se acerque lo más posible al mismo, ¿sí? Como es el caso de la derecha. Eso solo en el caso que haya un momento importante con un signo claramente definido. Respecto de cuestiones constructivas, tenemos que destacar que siempre se requiere colocar un hormigón de limpieza, no tiene que ser de una calidad importante, de unos
8 a 10 centímetros de espesor previo al hormigonado de la base. Es conveniente asimismo que el diámetro de la armadura de flexión no sea menor que 10 milímetros y asimismo respetar los recubrimientos mínimos establecidos en el reglamento por las condiciones de durabilidad en función del medio ambiente. A su vez, que la altura del talón de la base sea mayor o igual que 15 centímetros. Esto está extraído del mismo reglamento, son las condiciones de mínima. Estos 50 milímetros indicados acá son para condiciones de ambientes normales, no agresivos. En cuanto a la armadura de espera que queda en la base en la zona grisácea que se hormigona en primera etapa, hay que chequear la armadura que queda en espera para empalmar con la armadura de columna, hay que chequear por una parte que esa armadura que se inserta en la columna, de la columna en la base, perdón, en la zona gris, tenga la longitud de anclaje adecuada, ¿sí? Considerando que esa armadura va a apoyar sobre la parrilla de la armadura inferior de la base, es decir, que de la altura total H de la base vamos a perder el recubrimiento más 2 veces el diámetro de la armadura del emparrillado y recién ahí podremos apoyar la armadura principal de la columna. Y con respecto a los pelos salientes que quedan por encima de la superficie de la base, previo al hormigonado de la columna, que van a ser armaduras para empalmar con la columna, tenemos que definir adecuadamente esa longitud de empalme considerando que puede no ser la longitud de empalme requerida por compresión en los casos habituales en los cuales para ciertas combinaciones de carga los momentos flectores son dominantes. Aún en ausencia de momentos, para asegurar la continuidad de la transferencia de esfuerzos, el reglamento exige que el área mínima de las barras que atraviesen la zona de refuerzos sea mayor que 0,05 del área total de la columna. Entonces acá recordamos longitudes de empalme hacia arriba de los pelos pasantes y longitudes de anclaje hacia abajo. Esta longitud de anclaje, cuando la armadura de columna es importante, puede condicionarnos la altura de la base, ¿sí? Porque puede ser que la altura de la base no nos permita lograr la longitud de anclaje adecuada, o deberemos lograr entonces la longitud de anclaje adecuada mediante algún otro mecanismo. Respecto del diseño del corte, la altura útil D queda definida por los esfuerzos de corte o punzonado o bien por la condición de rigidez. Visualizamos a la izquierda corte en una dirección y a la derecha el fenómeno de falla bidireccional por corte punzonado. Ambos son fallas frágiles. La superficie del suelo de abajo hacia arriba que incide sobre el volumen de la base en corte en una dirección es la de doble rayado, de ancho C. Y la superficie que incide de abajo hacia arriba para generar la falla por punzonado es la de rayado simple, ubicado fuera del perímetro crítico C1 más D o C2 más D. Con respecto al corte en una dirección, por una cuestión de simpleza constructiva y económica, las bases intentamos que tengan una altura adecuada para que no deban ser armadas al corte. Por tanto, el valor de corte último debe ser tomado por el corte nominal que aporta el hormigón, B último menor o igual que Φ por BC. Φ es 0,75, B último sería Q último por B2, el ancho de la base, por C, la zona que vuela en el dibujo anterior, y por ende tendremos que comparar este valor con el valor de BC disponible. BC disponible para corte en una dirección es el visto en vigas esbeltas, un sexto de raíz de F'C, B el ancho por D la altura útil. BC entonces debe ser mayor o igual que BU sobre Φ. Digo debe ser porque es lo más conveniente desde el punto de vista económico. Eventualmente, en algunas circunstancias, si hay que colocar armadura de corte, habrá que diseñar. Respecto al corte en dos direcciones, punzonado, ya tratamos en una clase particular el tema, observamos que se podía producir tanto para bases
como para, por ejemplo, losas apoyadas sobre columnas en forma directa, o bien para cualquier superficie tipo losa que haya una carga concentrada importante. El fenómeno vimos que era de naturaleza compleja, donde intervenían una cantidad de variables aún mayor que las de corte en una dirección. La rotura era espacial, de tipo trapezoidal, de difícil definición la superficie de falla, por lo tanto se adopta una superficie de falla idealizada y es esencialmente frágil la misma. Por tanto, en general, de las experiencias y ensayos que oportunamente planteamos, la falla depende de la sección de rotura, de la resistencia del hormigón en términos de la tracción del mismo, raíz de F'C, por eso en las ecuaciones aparece la raíz de F'C, la relación entre las dimensiones de la base y la columna, de la forma de la columna, formas óptimas son circulares o cuadradas, las formas rectangulares tienden a trabajar en forma menos eficiente, el momento flector que eventualmente transmita la unión, la armadura de flexión, la altura de la base, la posición relativa de la columna con la base y eventualmente, si se coloca, la armadura de corte por punzo. El perímetro de la sección crítica B0 está ubicado de manera tal que represente un mínimo de resistencia, pero no se requiere que esté a una distancia menor que la altura útil sobre 2 de los bordes o esquinas de la columna, del tronco de columna. El criterio habitual es evitar la armadura de punzonado y para ello el esfuerzo tiene que ser tomado totalmente por el hormigón BC. Nuestro reglamento establece 3 ecuaciones para determinar BC. Como vimos, hay que calcular las 3. La que arroje el menor valor de las 3 es la que nos da el BC disponible. Son ecuaciones de naturaleza empírica. ¿Y por qué 3 y no una como antes? Porque la cantidad de variables y parámetros que intervienen son realmente importantes. Por ejemplo, la última ecuación es la que determina el menor valor de BC con seguridad para columnas internas o columnas centradas con la base de sección cuadrada o circular. La primera de las ecuaciones es probablemente la que arroje el menor valor de BC para columnas rectangulares, donde la relación de lados sea mayor a 2, y la ecuación intermedia probablemente defina el menor valor de BC para columnas sobre bases medianeras, simple o doblemente excéntricas, o relaciones de perímetro de espesores de columna, de espesores de base, y dimensiones de columna desfavorables evaluadas a través de B0 sobre D. A priori no sabemos cuál es la que va a definir, tenemos que calcular las 3. El menor valor de BC de las 3 ecuaciones va a ser el determinante. Recordamos que este valor, así se determina BC si no colocamos armadura de punzonado. Si colocamos armadura de punzonado, estas 3 ecuaciones ya no corresponden y hay que aplicar la ecuación de vigas esbeltas unidireccional que vimos anteriormente, un sexto de raíz de F'C, donde B0 es el perímetro crítico por D la altura útil. Y a ese término adicionar la componente B sub S de la armadura de punzonado. Y dijimos que eso había que proceder de tal forma porque en función de los ensayos se visualizaba que el incremento de resistencia con respecto a vigas esbeltas unidireccionales se perdía cuando comenzaba a producirse un franco proceso de fisuración por punzonado. Entonces parte de la componente BC ya estaba agotada cuando empezaban a trabajar la armadura de punzonado. Por lo tanto no podíamos sumar totalmente el valor de BC con la armadura de punzonado a colocar. Para una columna interna de lado C1 y C2, B0 el perímetro crítico es 2 C1 más C2 más 4 veces la altura útil. Con respecto al valor de alfa era 40 para bases centradas, 30 para bases medianeras y 20 para bases de esquina. Y BC empieza a reducirse a partir de una relación de lados mayor de 2. En cuanto a la resistencia al aplastamiento, en ocasiones decidimos que el hormigón de las bases sea de una calidad algo menor al de las columnas.
Bajo estas circunstancias, naturalmente tendremos que verificar que la superficie de contacto de columna con el hormigón, la carga transmitida por la columna, no genere una falla por aplastamiento. La ecuación que define la resistencia al aplastamiento es Φ por Pn es igual a 0,85 por el factor de reducción por F'C por el área de la impronta de la columna cargada por la raíz de A2, el área proyectada sobre A1, menor o igual que 2 por la expresión anterior, es decir, que el cociente de raíz de A2 sobre A1 siempre se adopta como máximo 2. A1 es el área cargada, A2 es el área proyectada. Naturalmente, en función de la posición de la columna respecto de la base, el área proyectada puede ser igual al área cargada o ser mayor a 2 veces, en cuyo caso se toma la relación A2 sobre A1 igual a 2. Con respecto al factor de reducción, es pequeño, 0,65, porque la falla es netamente frágil. El hormigón, ¿por qué el coeficiente de incremento de resistencia, raíz de A2 sobre A1 mayor que 1? Porque el hormigón está confinado por el hormigón adyacente y por ende se produce un incremento de resistencia. En cuanto a la verificación a fisuración, el reglamento 201-2005, reconociendo la complejidad del problema, intenta controlar la fisuración superficial a un valor que sea aceptable en la práctica sin intentar predecir el ancho de las fisuras en el elemento. Esto es un criterio, el criterio que oportunamente vimos, que establece el reglamento y el código ASI 318-2005, donde Fs es la tensión en la armadura en estado 2 bajo cargas de servicio, en correspondencia con la fisura en megapascales. Cc es el recubrimiento libre de la barra más cercana a la superficie en milímetros y S es la separación máxima de la armadura traccionada. Naturalmente, cumplir con estas condiciones no nos da una idea clara de cuál es el espesor de fisura que podemos esperar. Entonces también vimos, entre otras, la expresión de Jerzy-Lutz, que permitía estimar el espesor de fisuras característico en la superficie del elemento con la ecuación que vemos, donde ωk es el ancho máximo de fisuras probable en la superficie del elemento, Fs es la tensión en las armaduras en estado 2, dc es la distancia de la superficie del hormigón hasta el centro de la barra más próxima, A es el área de hormigón covaricéntrica con la armadura dividida en número de barras, y beta es el coeficiente que tiene en cuenta el aumento de la fisura entre el nivel de la armadura y la superficie de hormigón, que se puede aproximar para losas de fundación en 1,35. Este tema lo tratamos con detalle en la clase de fisuración, así que por eso lo estoy desarrollando en forma bastante rápida. La superficie A sería, en caso que haya una capa de armaduras, la que visualizamos en forma racional. Con respecto a cuando hay una base que comparte dos columnas en una zona de junta de dilatación, si bien la armadura de cálculo resultante de la acción del suelo sobre la base es la inferior, es necesario y conveniente colocar una armadura superior en la zona de la junta para que ante eventuales deformaciones impuestas que tienda a abrir la junta, las tracciones que se puedan producir en esa zona superior sean cosidas adecuadamente con armadura para el control de las fisuras. Este es un ejemplo de armado de una situación de ese tipo, de una base que soporta dos columnas divididas por una junta de dilatación en una estructura de una extensión importante que la requiere. Lo que hemos tratado hasta el momento es bases aisladas centradas. Nosotros sabemos que en un proyecto simple tendremos bases centradas y también tendremos bases ubicadas sobre líneas medianeras y líneas municipales. Por lo tanto, tendremos bases excéntricas, simplemente excéntricas y doblemente excéntricas como son las bases de esquina y como se ven en las fotos. Con respecto a las bases aisladas sobre medianeras o de esquina, si son rígidas,
la hipótesis sería que la reacción del suelo sobre la base, sigma multiplicada por el área de la base a 1 por A2, es igual a la carga incidente N'S. Pero aparece un inconveniente, como vemos. Si asumimos la base rígida, la reacción es uniforme y la resultante R va a estar ubicada en la mitad del lado A1. Pero la carga incidente de la columna va a estar N'S ubicada en el eje de la columna. Como ambos ejes no coinciden, va a haber una excentricidad. Y esa excentricidad va a generar un momento igual a la carga N'S por E. Ese momento va a actuar sobre la columna en el contacto columna-base. Y para cargas no muy relevantes puede generar problemas importantes en el diseño de la columna. Observamos lo que mencionamos. Lo mismo naturalmente pasa en una base doblemente excéntrica de esquina. La excentricidad es en dos direcciones. Si a nivel superior hay una viga, aparecerá una reacción H y podremos eventualmente generar un diagrama de tensiones que equilibra la fuerza triangular, no uniforme, con ese par de fuerzas presentes y ese diagrama de momentos flectores actuantes sobre la columna. Esa fuerza H tiende a deslizar la base y por lo tanto habrá que verificar el deslizamiento de la misma. La hipótesis más habitual es adoptar el diagrama no de la izquierda, sino el diagrama de la derecha. El diagrama para una base rígida de tensión uniforme. La falta de coincidencia entonces origina esa excentricidad y un momento flector. Para cargas a nivel de servicio no muy importantes, del orden de algo mayor a 20 toneladas, para columnas de dimensiones que son habitualmente pequeñas para esas cargas, pueden dar origen a problemas de diseño. La base se trata de plantear con la mayor dimensión paralela al eje medianero, a fin de reducir la excentricidad E que vemos en el gráfico. Entonces, observamos el diagrama de momentos flectores asumiendo que la columna está articulada en la viga a nivel superior. El marcado como MC sería el momento flector asociado con la carga P, para el cual hay que dimensionar la columna no a compresión simple, sino a flexión compuesta, como vimos en la clase de flexión compuesta. Para reducir esa excentricidad o bien anularla, debería tender a coincidir la recta de acción de la columna con la reacción de la base, y ello requeriría una reacción triangular en el terreno con una elevada concentración de tensiones en el borde y un posible giro de la base que no es conveniente ni deseable. Entonces, el problema se plantea tanto en las bases simplemente excéntricas de borde o de esquina. Se resuelve diseñando la columna flexión compuesta o flexión compuesta oblicua, asumiendo un diagrama de tensiones en el terreno uniforme, y contemplando la existencia de fuerzas que... Entonces, diferentes soluciones posibles serían: para cargas reducidas, el esquema de la izquierda, donde asumimos que la columna a nivel superior tiene una viga que no es muy rígida y por lo tanto la columna está articulada en esa viga. Esa es una hipótesis posible, otra sería que estuviese empotrada. O bien se puede colocar un tensor bajo nivel del piso y consecuentemente aparece una fuerza H a nivel del mismo, un elemento traccionado, que tenderá a equilibrarse con la fuerza H del contacto base-suelo, y el diagrama que aparece sobre la columna pasa a ser otra opción, pero ya estas opciones que estoy planteando acá las vamos a explorar en la próxima clase, en el tema de bases combinadas o vigas centradoras, es vincular la base sobre eje medianero con una base interna cercana
mediante una viga de rigidez que podrá ser de sección uniforme o cantilever de sección variable como la que vemos. Esto va a ser tratado en la próxima clase. La variante de la izquierda sería una alternativa un poco sofisticada, poco frecuente de ver. La de la derecha es una alternativa más frecuente de ver. A veces uno aleja la columna de la línea medianera para inclusive no generar potenciales daños en las construcciones linderas y genera una viga corta de gran rigidez que quizás deba ser tratada como una ménsula corta sobre la cual apoya la columna de borde, es decir, que vuela el sector desde el eje. Entonces, retomando el tema, la primera opción es para cargas moderadas. Según la rigidez flexional de la viga superior, el diagrama sobre la columna va a ser triangular si la viga superior tiene poca rigidez, o un diagrama de biempotramiento, ¿sí?, como el que vemos a la derecha, si esa viga tiene una rigidez razonable respecto de la columna. Entonces, en función del diagrama adoptado, tendremos un momento M' a nivel del contacto columna con base, y con base a ese momento M' que está graficado, las expresiones, se diseña flexión compuesta con el valor de P y M' la columna. Aparece un par de fuerzas para equilibrar el sistema F, y en función del diagrama adoptado tenemos también el valor correspondiente de F. Para el esquema articulado, M sobre H1, y para el esquema bien potrado, 1,5 de M sobre H1, es decir, se incrementa la fuerza que tiende a producir el deslizamiento de la base. Entonces, para restablecer el equilibrio, aparecen las fuerzas F horizontales que tienden a deslizar la base y que pueden eventualmente resultar críticas para el diseño si las cargas son importantes. Si una opción más sería colocar un tensor bajo el nivel de piso, como vemos en este dibujo, entonces aparece la tracción F a nivel del baricentro del tensor y tenemos nuevamente dos posibles diagramas. El primero es sobre la base de que la columna está articulada en la viga y el segundo es sobre la base de que la columna está empotrada en la viga superior. Consecuentemente, el momento a nivel de encuentro columna-base sería M sobre 2 para diseñar la columna. Y bueno, los valores correspondientes de F. Acá tenemos en resumen entonces las cuatro posibilidades. Base sin tensor en la base, articulada en nivel superior o empotrada. Y base con tensor en la base, articulada en el nivel superior o empotrada. Los momentos flectores y las fuerzas que tienden a deslizar la misma. De esta forma cerramos lo que sería la primera clase de fundaciones. En la próxima comenzaremos a tratar bases combinadas, bases vinculadas con vigas centradoras, zapatas corridas, haciendo un comentario sobre un error usual que se comete en su diseño, y plateas de fundación.